Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué dicen? ¿Cómo se encuentran? Yo espero que se encuentren muy bien y cuidándose de esta pandemia. El día de hoy quisiera platicar acerca de una paradoja o el contraste que existe entre sentirse apoyado espiritualmente y el ser utilizados materialmente. Se los explico en el camino del vídeo. Pues iniciemos. Así es. Así es amigos, existe una paradoja, un sentido contradictorio o incluso se puede decir que es algo que va en direcciones contrarias. Cuando fuimos cautivados por la secta en un momento dado, pensamos que tenía la verdad y que lo único que íbamos a encontrar era un apoyo de tipo espiritual y que si bien la organización durante muchos años ha dicho que vivimos o vivíamos, más bien dicho vivíamos o ustedes están viviendo un paraíso de tipo espiritual. Sin embargo, lejos de ello, ¿es realmente que se está viviendo en un paraíso de tipo espiritual? Bien, ¿cuál es el punto ahorita de este vídeo? Creo que se van a hacer varios. ¿Cómo nos sentimos, por ejemplo, cuando llegamos a las reuniones? Lo único que queríamos nosotros era devorarnos la información que nos daban, poner toda la atención, aprender diariamente, progresar más que nada. Y a veces veíamos a nuestros maestros que nos daban las clases de la Biblia y queríamos ser como ellos, con todo ese conocimiento porque quedábamos sorprendidos. Sin embargo, había algo detrás de ello que nunca nos habían enseñado y que tal vez ni siquiera ellos lo tenían tan claro. Y si bien han pasado muchos años donde muchos de nuestros maestros están todavía, que fueron nuestros maestros, están todavía dentro cautivos con tantas falsedades, con tantas falacias, con tantos datos incorrectos y que de alguna manera que no los van a llevar muy lejos. Ahora bien, cuando yo asistía a las reuniones, por ejemplo, yo escuchaba siempre y especialmente después de la escuela del Ministerio Teocrático, venía la reunión de servicio, si no mal recuerdo, sí, efectivamente, y entonces venían los anuncios donde hablaban, por ejemplo, acerca sobre un anuncio, sobre temas de algún déficit, de algún pendiente de pago que había que hacer a la organización, y siempre era dinero, 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 dinero. Y a veces había, por ejemplo, en el ministerio, en el ministerio del reino, siempre existía siempre un apartado, dos apartados que hablaba acerca de proyectos, de programas, y yo decía, bueno, en aquel tiempo ya se hablaba del fin. Pues digo, por favor, si desde 1914 se hablaba del fin, pues qué no se puede decir a través de las décadas que transcurrieron hasta 1988, cuando yo comencé a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová, y 1989 y en el 90 y 91 y 92 hasta el 93 que estuve dentro de esta secta. Entonces siempre durante ese tiempo escuchaba acerca de necesidades y era dinero, dinero, dinero. Llegó un momento en que eso sí me incomodaba, honestamente, y no lograba digerirlo, pues, puesto que era yo una persona que decía yo sí, sí, sí. Ahora bien, también otro de los puntos es especialmente en las asambleas, y esto usted no me lo va a dejar mentir, o no me va a dejar mentir que las asambleas también era un motivo de dinero. Y algo interesante es que las asambleas, usted seguramente está relacionado con este tema, déficit, déficit, déficit. Y es que en realidad todo parece que es un déficit. Es decir, nunca escuché hablar de un superávit. Si usted lo ha escuchado, el superávit, me gustaría que usted me deje en los comentarios cuando escuche este vídeo o cuando vea este vídeo. Pero realmente hablar sobre superávit era algo muy raro. Nunca, me ha dicho, nunca escuché hablar sobre un superávit, en el sentido de que si bien me pedían, por ejemplo en mi caso, cuando yo escuchaba, este,
que era necesario ya no seguir estudiando. Por eso dejé de estudiar en ese tiempo, en la primera etapa cuando estudié la Biblia. Yo dejé de estudiar precisamente por el hecho de que fue tan fuerte mi adoctrinamiento que yo dije no voy a estudiar para dedicarme al servicio de Dios. Y aunque nunca llegué a ser un precursor regular, pero dedicaba yo muchísimas horas al servicio, demasiadas horas, ir a buscar, hacer revisitas, hacer estudios, asistir a las reuniones, prepararse. Me acuerdo que me preparaba con una familia y cuando llegaban los días de asamblea había que, vamos, era tan absorbente que de alguna manera, a veces mi familia me criticaba demasiado y me decía, estás dedicando demasiado tiempo a esa religión y deberías de ponerte a trabajar en algo formal. Y nunca les hice caso realmente, bueno, durante ese tiempo. Posiblemente fui expulsado y entonces fue cuando me puse a trabajar ya de lleno, ya no tenía la presión, por ejemplo, de ir a las reuniones, de predicar y todo esto, y tuve la oportunidad de estudiar una carrera profesional. Entonces, aquí el punto es de que si bien había una incomodidad, siempre le dedicaba tiempo, por ejemplo, mucho tiempo a la predicación y a las actividades espirituales, y a la verdad que esto no me permitía tener un trabajo donde yo pudiera tener mayor dinero, o vamos, subsistía. Y no tenía un problema acerca de, por ejemplo, de un techo, porque igual vivía en la casa de mis padres, ¿no? Entonces eran muy tolerantes, de lo cual se los agradezco demasiado que fueron muy tolerantes, de que si bien yo no aportaba del todo a la casa, pero me daban el techo y cuando realmente no tenía yo para comprar comida, ellos me daban de comer. Hay un joven en ese tiempo de 20 años, pero que si bien no estaba de lleno en un trabajo, fueron tolerantes y eso hay que agradecer mucho, porque una persona que vive en una casa y deja de trabajar por dedicarse a algo que es totalmente improductivo, porque fue improductivo, entonces era para que ellos me exigieran, ¿sabes qué? Sí, vete a trabajar para que nos apoyes a la casa. Sin embargo, fueron muy tolerantes mi familia, la verdad, y se los agradezco enormemente. Entonces aquí el punto es el siguiente, amigos, que cuando cometo el terrible error de regresar a la secta en el 2000, aún sin conocer que era una secta, entonces vino el programa, un programa de comprar un terreno y la construcción de un nuevo salón. Y de repente apareció el dinero porque la organización a través del Betel nos extendió precisamente lo que era un préstamo que yo no sabía que si bien podía haber sido muy cierto con un rédito muy pequeño. Entonces recuerdo muy bien que para ese tiempo todo se hizo en un periodo relativamente corto. La compra de terreno y la construcción, cuando se inició la construcción. Honestamente, por ejemplo, ya era de toda la semana. Ya me molestaba demasiado estar escuchando anuncios de que el dinero que había que regresar, y a veces hasta en los estudios de libros hablaba acerca del dinero. Entonces llegó un momento en que era tan molesto y yo siempre decía, pero por qué la organización necesita tanto dinero? Y es la verdad, se los digo honestamente, ¿por qué tanto dinero? Realmente yo no tenía lo suficiente, hubo un tiempo que yo no tenía lo suficiente porque tenía lo suficiente para mí, pero no para estar dando a diestra y siniestra, ¿no? Todavía me tocó el supuesto arreglo, como la palabra mágica que utilizan los testigos de Jehová, el arreglo de que las publicaciones tenían un costo. Todavía me tocó esa parte. Y después en el 90 precisamente entrando en los 90 fue cuando hubo un cambio a que ya eran, por ejemplo, donaciones, por así decirlo, que correctamente son donativos, más que nada. Cuando se refiere a, por ejemplo, a empresas, por ejemplo, son donativos, cuando son a personas son donaciones. Si estoy equivocado, pero eso es lo que investigué correctamente, y si estoy equivocado, déjenmelo saber en los comentarios, por favor. Entonces, cuando en un momento dado, amigos, hubo un cambio. A este punto, a mí me pareció muy sorprendente, algo histórico dentro de la organización de los Testigos de Jehová, puesto que la literatura ya no tendría un costo como tal, sino que ahora iban a ser donativos. Y yo me preguntaba, ¿cómo donativos? ¿Cómo se va a sostener la obra mundial de los Testigos de Jehová?
Y es que lo que no sabía realmente es algo que voy a comentar a continuación, más adelante. Sin embargo, había un arreglo muy formal por parte del Betel de México con todas las congregaciones a nivel nacional, en donde tenían que pagar una cantidad mensual específica, pero era un donativo obligado. Definitivamente así lo era. Que había que enviarle al Betel, digamos, al Betel, a la sucursal de México, un dinero precisamente por la literatura, y era una enorme presión, me acuerdo, que había que juntar el dinero y había que enviarlo, y era ya algo muy molesto definitivamente. Bueno, un tema interesante. Yo estudié con un libro que se llamaba Usted puede vivir para siempre en el paraíso, en la tierra, que fue un libro rojo. Entonces, este libro rojo, por lo menos en 2 años, fue editado con una producción de 2 millones de ejemplares. Estoy hablando de 2 años, porque ese libro duró 10 años su impresión. Pero en 2 años su impresión fue cerca de 2 millones de impresiones con una, con una aportación, vamos a ponerlo así, con un ingreso, mejor dicho, de 35 millones de euros. Eso yo no lo sabía. Y entonces cuando uno se pone a pensar, ¿qué hace la organización con tanto dinero? Estamos hablando de 35 millones de euros. Ahora, de un solo libro. ¿Cuántos libros se estaban promoviendo en ese tiempo? ¿Cuántos libros se sacaban a la venta? ¿Cuántas revistas? ¿Cuántos folletos? ¿Cuántos tomos que se promovían? Biblias. El negocio de editorial que ha tenido la Watchtower desde hace muchos años, esto es muy cierto, ha sido un negocio redondo, una explosión económica que le ha dejado millones, millones, señores, de dinero. Si usted, hágalo por favor, atrévase a buscar en internet las sucursales que tiene. Pues bien, amigos, hace un momento les explicaba acerca de que el libro Usted puede vivir para siempre, en 2 años prácticamente se había editado en cerca de 2 millones. Estamos hablando de 2 años. El libro existió durante 10 años o se utilizó para hacer estudios bíblicos durante 10 años. Sin embargo, se tomó como una muestra de 2 años donde se imprimió cerca de 2 millones. Ahora bien, hay un libro que lo antecedió décadas antes y que fue escrito por el juez Rutherford, que fue el segundo presidente de la Organización de los Testigos de Jehová y que espero que se vea bien. Es este libro que se llama Enemigos. Entonces, este libro, hay una parte que si bien, por ejemplo, aquí dice que simplemente la primera edición fue de 1 millón de ejemplares. Posteriormente, bueno, antes de este libro hubo otro libro que se llamó Jehová, también escrito por Rutherford, y este libro tuvo un tiraje, no sé si nada más en Estados Unidos, fueron 3 años antes, de 1.210.000 libros se tiraron. Nada más, o por lo menos aquí muestra que tal vez fue en Estados Unidos. También Londres, Toronto, México, Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo y otros países. Se imaginan el negocio redondo que significaba editar libros, y sin duda fueron en cada país fueron ediciones totalmente diferentes. Es decir, tal vez para México únicamente fue de este libro 1.210.000. Imagínense cuando en la parte de atrás dice que los libros tenían un costo de $2.5, es decir, $2.50 aparte del envío, ¿sí? Tema de logística que lo tenían que enviar. Bien, ahora vamos a hablar sobre otro tema aquí muy específico. Ya Rutherford hablaba acerca de lo que sería su propia organización.
¿Por qué? Porque en el capítulo 5 del libro Enemigo dice de los raqueteros y está basado en Proverbios 11:18 donde dice que el inicuo adquiere para sí una ganancia engañosa. Ya estaba hablando acerca de lo que sería la organización décadas después de su muerte. ¿Y a qué se refería con esto? Bueno, este mismo libro de Enemigos muestra, por ejemplo, en el capítulo 5, que se encuentra en la página 137, sobre el tema de raqueteros, y dice lo siguiente: un racket o fraude es una maquinación, plan o treta que se usa para adquirir ganancia egoísta que engaña y perjudica a otros. Una perversión de la verdad con el propósito de inducir a otros que confían en ella a deshacerse de algo de valor es un racket. Dice una falsa maquinación, representación o supresión de la verdad que resulta en perjuicio de otros y que significa ganancia pecuniaria para el que la fragúa es un racket. Un engaño intencionalmente practicado teniendo como mira ganancia egoísta es un racket. Un raquetero es uno que es mañoso, pérfido y astuto y que usa su plan o maquinación para obtener ventaja injusta sobre otros. El raquetero adquiere indebida ventaja sobre otros y luego usa su treta o plan para robar y despojar a otros, haciendo eso con el fin de obtener ganancia real o supuesta para sí. Todos los raqueteros, note este punto importante, lo que dijo Rutherford, son enemigos públicos, enemigos de las personas honradas y enemigos de Dios. Los fraudes practicados por los raqueteros causan daño a las personas víctimas de ellos. Y a la vuelta dice un tema muy importante que lo voy a mostrar también a través de esta pantalla. Aquí dice: los manipuladores de bienes raíces que maquinan para defraudar a otros son raqueteros y enemigos públicos. Los que formulan tretas para inducir a otros por medio de premios a comprar o vender mercancías sin valor son raqueteros. Todos estos enemigos públicos sobrecogen a la gente por medio del temor o del fraude. Y podría seguir leyendo, amigos, y parece que estoy describiendo a la sociedad Watchtower. Así es, en efecto. Parece que se está describiendo, Rutherford estaba describiendo a través de este libro a la sociedad Watchtower. Así es, amigos. Duele esto decirlo, pero es real. Entonces, lo que decía que no hacía es lo que realmente está haciendo. Es terrible, pero es muy cierto. ¿Qué pasó en los años 90? Se lo voy a decir muy somero y lo pueden investigar ustedes porque les voy a dejar las pistas. En los años 90, un telepredicador fue solicitado a una audiencia por el tema de que, al igual que la Watchtower, que promovía sus publicaciones, literatura a través de su medio de televisado, el gobierno se dio cuenta de que estaba promoviendo una gran cantidad de literatura, de publicaciones. Y entonces lo sometió a un escrutinio para analizar cuáles eran sus ingresos. Después de un juicio se determinó que él tenía que pagar impuestos definitivamente. Entonces, en ese tiempo, la Organización de los Testigos de Jehová participó en ese juicio como prodefensa al telepredicador porque ella también tenía de por medio un tema pero mucho mayor, que era la gran venta de libros, y eso no lo estaba reportando ante el fisco, es decir, estaba haciendo una evasión fiscal. Y recuerdo muy bien las palabras de Jesús cuando dijo: den al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Y la Watchtower no lo estaba haciendo definitivamente. La evasión fiscal la estaba haciendo. Es decir, la novia de Cristo estaba siendo realmente fiel al César. Más bien dicho, ¿estaba siendo transparente al César? La realidad es que no.
En efecto, la sociedad Watchtower ha actuado de una manera fraudulenta y esa es más que la verdad. Duela a quien le duela. Duela a quien le duela. Dice el dicho que la verdad no peca, pero bien que incomoda. Entonces, imagínense la cantidad. ¿Por qué les platico esto? ¿Y qué tiene que ver con lo que nos pide? Porque realmente la actividad editorial con la que se ha movido a través de las décadas desde Charles Taze Russell, porque fue el negocio, fue un negocio. Charles Taze Russell, siempre lo he dicho, fue un empresario definitivamente y cuyo contenido en los libros era meramente plagio, que se influenció de alguna manera por las creencias de muchas religiones o creencias más que nada que existieron antes de que él naciera. ¿Sí? Como una vez lo comenté en los videos y que tal vez los voy a enlazar al final, lo que quiero promover de vídeos al final de este mismo vídeo, sobre el tema de los cristadelfianos, por ejemplo, sobre los adventistas, incluso tuvo una influencia muy directa y muy sobrada con respecto a Nelson H. Barbour, que alguna vez había sido adventista, que si bien durante la Gran Decepción o el Gran Chasco, como le llaman así, de 1843, pues prácticamente se decepcionó por lo que no había pasado, dejó de creer en lo que él enseñaba, sin embargo con el paso del tiempo retomó sus creencias y fue el que influenció a Charles Taze Russell sobre 1874, sobre los 40 años de, por ejemplo, de espera que darían a 1914 y que por eso 1914 no concuerda en nada con irnos hacia atrás 2520 años porque da erróneamente a 607 antes de la era común y o antes de Cristo, cuando realmente hay una enorme diferencia con la fecha real de 587, la fecha histórica en que Babilonia prácticamente ataca a los judíos o que asume a Jerusalén y lleva cautivos a muchos judíos. Es un tema interesante, amigos, que ustedes lo deberían de estudiar, porque esto es básico de sus creencias. Si en 1914 la entronización de Jesucristo no es real, lo demás, señores, está totalmente infundado sus creencias de los testigos de Jehová. Es un tema que lo deberían de investigar, la verdad, y no es difícil de investigar. Ustedes deberían de estar muy bien preparados en esa parte, porque seguramente en el servicio del campo les han objetado sobre esta fecha. A mí me lo objetaron y yo mantuve siempre la idea errónea del cumpleaños 600. Entonces, si de alguna manera desde Charles Taze Russell, por ejemplo, financiero, el negocio financiero fue la venta de libros, hoy con la era del internet, definitivamente el negocio del libro se vino hacia abajo, definitivamente. Indica que esto qué indica, amigos, indica el hecho que, de qué manera iba a sacar dinero hoy la organización, a un tiempo a la fecha, la organización de los Testigos de Jehová. Si bien para inicios del siglo XXI, el año 2000, Internet en México, en otros países subdesarrollados, no era la bomba todavía, no era el boom. Para Estados Unidos ya lo era definitivamente. Y entonces como empresa visualizó el hecho de que esto ya no iba a ser negocio la venta de libros porque tenían que establecer una página electrónica, una página oficial donde pudieran disponer para sus miembros alrededor del mundo, en los 234 o más de 234 países del mundo, una biblioteca virtual. Y entonces sabían que la venta de libros iba a disminuir. Entonces, ¿cuál fue la siguiente estrategia de la Watchtower? Pues la compra-venta, eso es, la compra-venta de bienes inmuebles. Así de sencillo. Entonces, Recordamos entonces las palabras de Rutherford en su libro Enemigos, en la página 138, bajo el tema de raqueteros, cuando dice: los manipuladores de bienes raíces que maquinan para defraudar a otros son raqueteros y enemigos públicos. Así de sencillo. dinero con un buen rédito,
que los testigos de Jehová alrededor del mundo compraran un terreno, pero obviamente este tendría que quedar a nombre de la religión, de la AR, Asociación Religiosa, porque no se le iban a quedar a nombre de ninguna de las personas que eran miembros de una congregación. Definitivamente no, eso no era el negocio de ellos. Entonces, posteriormente, aunque se veían muy amorosos prestando el dinero como lo hacen actualmente, entonces al final de cuentas se les queda una construcción que le está generando una plusvalía. Por eso es que los salones del reino están ubicados estratégicamente, ya sea en las zonas centrales, en lugares, por ejemplo, donde hay mucha afluencia, mucho tráfico, por llamarlo de alguna manera, tráfico de automóviles, cerca de escuelas, cerca de gasolineras, cerca de algún lugar definitivamente. Hablé al aire acerca de gasolineras, pero cerca de algún lugar que sea importante y que esto genere mucha mayor plusvalía cerca de alguna avenida importante también. La compra de terrenos y construcción de salones del reino con una utilización de mano de obra barata o prácticamente ya lo barato, déjenlo de lado, nula por completo, puesto que las personas que trabajan en la construcción de un salón o salones de asamblea, por ejemplo, no tienen seguridad social. La gente tiene que sufragar sus propios gastos. Les hacen creer a la gente que están haciendo una mano calificada porque la gente se está aprendiendo acerca de construcción, de carpintería, algún oficio, electricidad, fontanería, plomería. Y no dudo de que sea realmente así. Pero ¿qué necesidad tiene usted de dedicarle a una empresa donde no le va a pagar y donde usted está expuesto a sufrir un accidente y donde usted no tiene, por ejemplo, ningún oficio ni beneficio y en un momento dado, el día de mañana, cuando usted lo expulsen o usted se desasocie por caer en la realidad de que esta empresa o religión, o más bien dicho, secta, es totalmente una falacia, entonces, créalo amigo, no le van a dar ni un solo peso por todo lo que usted invirtió, ya sea de dinero y ya sea de tiempo. Esto es un tema de conciencia, amigo. Es un tema de conciencia y por eso mi canal se llama Creando Conciencias, no Enemigos. Y puede ser que duela. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho en repetidas ocasiones, la verdad no peca, pero bien que incomoda. Y esto pudiera generar enemigos, pero mi canal y mi idea no es generar enemigos, es crear conciencias definitivamente. Es decir, que usted ponga esto en su psique, lo analice y saque una conclusión. Deje de lado, en un momento dado, su corazón figurativo, su corazón figurado, donde se asientan todas las emociones, y piense con cabeza fría y analícelo realmente. Actualmente, cuando usted no está asistiendo, cheque un dato muy interesante. Yo sé que la pandemia tiene que ser ya tiene que ser ya su fin, su término de la pandemia. Pero sin embargo, no cesó la organización de los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante a través de las sucursales alrededor del mundo, para decirle a las congregaciones que siguieran donando. No se tocó el corazón porque usted estuviera sin trabajo, no se tocó el corazón, incluso, ¿no acaso ha hablado de un fin? Creo que hoy ya lo están cambiando, ya lo cambiaron. Y es un tema que quiero hablar con ustedes en un próximo vídeo. Pues amigos, piense en este tema. Lo hago muy ligero, muy superficial porque han hecho contenidos muy fuertes, con grandes aportaciones que de alguna manera abren más los ojos a las personas. Sin embargo, al buen entendedor, dice el dicho, pocas palabras. Y a veces el que entiende bien, realmente con pocas palabras puede entender. Yo aquí lo invito a que lo ponga en su mente y corazón figurado. Deje un lado mejor el corazón. Póngalo en su mente, en su psique y comience a analizarlo, amigos. Amigos, fue el mensaje que quiero transmitirles el día de hoy y espero en una próxima poder contar con ustedes. Denle un like si les gustó este contenido y espero la suscripción si no se han suscrito, por favor, para que me apoyen en hacer crecer este canal que de alguna manera está iniciando. Amigos, de nueva cuenta, un enorme placer
exponer con ustedes y compartir esta información, y en una próxima nos estaremos viendo con un análisis, alguna investigación o algún reaccionando. Que pasen el mejor de los días o de las noches según la hora que esté viendo este vídeo, y un cordial abrazo. Nos vemos amigos, bye.